Ustedes para compartir la palabra del Señor. Así que hoy vamos a estar en el mensaje de Lucas. Vamos a continuar con la serie. Ya el hermano Beto va a poner ahí la diapositiva. Y vamos a estar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos 1 al versículo 21. Así que el pasaje pues es más o menos extenso. El nombre del mensaje está allí. Se llama El Mesías ha nacido, el Señor ha cumplido. Si recuerdan desde el sermón pasado o quizás antes, estamos viendo una por una las promesas del Señor que están siendo cumplidas a lo largo de esta historia que Lucas nos está narrando. Estamos apenas comenzando esta historia. El Evangelio de Lucas creo que es el evangelio más largo, si no me equivoco. Tiene bastantes capítulos, así que está proyectado para durar algunos año y medio, 2 años quizás, si el Señor lo permite. Pero estamos aquí, en el nacimiento apenas. El Mesías ha nacido, el Señor ha cumplido. Estamos repitiendo a cada rato que el Señor ha cumplido. ¿Por qué? Porque el texto así lo está mostrando una y otra vez. Así que allí vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos 1 al 21. Vamos a darle lectura y luego vamos a orar para comenzar a exponer este pasaje que está muy interesante. Nos está mostrando y nos está llenando de esperanza y de seguridad al ver que las promesas del Señor, incluso el nacimiento del Mesías, es una promesa del Señor que se está cumpliendo en este pasaje. Así que la palabra de Dios dice así en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 21. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente aparecieron con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este Evangelio de Lucas, que nos está mostrando una y otra vez tu fidelidad al cumplir tus promesas
echas a los profetas, echas a Zacarías, a Elizabeth, a María, a José, Señor. Gracias porque sabemos que así como tú cumpliste tus palabras y tus promesas en este tiempo, las sigues cumpliendo el día de hoy. Queremos pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra como lo que es, Señor, la palabra de verdad, la palabra fiel que no falla, la palabra fiel que sí se cumple, la palabra fiel que es suficiente para nuestras vidas, Padre. Queremos darte gracias y dejar en tus manos este tiempo, Señor. En el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, el Mesías ha nacido. El Señor ha cumplido. Este es un mensaje que generalmente se predica en diciembre, ¿verdad? Es el nacimiento de Jesús, la Navidad y todo eso. En primer lugar, tenemos que decir que el nacimiento de Jesús no sabemos cuándo fue en realidad. Algunos dicen que es imposible que haya sido en diciembre por el clima, por el invierno, porque es una tierra muy fría en ese tiempo en el pueblo de Israel. Pero no lo sabemos. Algunos dicen que quizás fue en octubre, noviembre más o menos. Algunos dicen que fue en marzo tal vez. No se sabe realmente. Pero lo que sí sabemos es que el Mesías ha nacido. De eso estamos seguros. Y esto de que el Mesías ha nacido no es solamente una historia que nació en la mente de Lucas, sino que Lucas va a mostrarnos personajes históricos, personajes reales que existieron en ese momento y que gobernaron en ese momento en esas regiones. Así que eso es lo que vamos a ver en el primer punto, hermano, por favor. Lo que vamos a ver es el contexto histórico del nacimiento del Mesías en el versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer otra vez para tener fresca la información. Aconteció en aquellos días. ¿Cuáles serán esos días? Bueno, quizás Lucas se refiere a todo lo que ya está, o a todo lo que ya nos ha narrado: el nacimiento de Juan, el viaje de María a la zona montañosa de Judea, el viaje de María de regreso 3 meses después a Nazaret, que era la ciudad en donde ella vivía. Posiblemente se está refiriendo a esos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Y seguramente cuando nosotros leemos, o cuando tú lees este texto, muchas preguntas saltan a tu mente. Casi que las preguntas empiezan a salir del texto de la Biblia. Y la primera pregunta que vino a mi mente cuando yo leí este texto es: ¿quién es o quién fue César Augusto? ¿Por qué se nombra a este personaje en el relato bíblico? En primer lugar, César Augusto es un hombre que realmente existió. Si tú vas a internet, te metes a alguna página o a Wikipedia o simplemente en el navegador, buscas quién fue César Augusto, te va a salir información acerca de este hombre. Hay bastante información comprobada acerca de este hombre, es decir, fue un personaje real. No fue un personaje inventado por Lucas para dar fluidez a su historia o para darle forma a su historia, sino que César Augusto realmente existió. Quiero darte una información acerca de este hombre para que puedas ver datos reales acerca de él. Déjame encontrar mi versión. Aquí está. ¿Quién fue César Augusto? En primer lugar, tienes que saber que César Augusto fue el primer emperador del Imperio Romano. Antes de él no existía Imperio Romano, por lo tanto no había habido un emperador del Imperio Romano. Antes de César Augusto existía lo que se llamaba la República Romana o la República de Roma.
Antes Roma, antes de César Augusto, era una república y no un imperio. Pero a partir de César Augusto comenzó el imperio romano. ¿Qué más detalles puedo darte acerca de este hombre? Su nombre original era Cayo Octavio. Ese era su nombre. Cuando este hombre nació, es el nombre que le pusieron, Cayo Octavio. Y se dice, según los historiadores, que gobernó sobre Roma desde el año, aproximadamente, desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Recuerden que nuestra historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo. Entonces, este hombre, Cayo Octavio, o César Augusto, o Augusto César, como dicen otras versiones, gobernó, fue emperador de Roma en el año 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Pero ahora, ¿de dónde provenía este amigo, este César Augusto o Cayo Octavio? Bueno, dicen los historiadores también que era sobrino nieto de un hombre que se llamaba Julio César, que fue un importante político y muy poderoso cuando Roma aún era una república. Ese hombre era poderoso, era un militar, era un político bastante poderoso que hacía incursiones en los lugares vecinos y principalmente en Egipto. Tenía sus quehaceres políticos por esos lugares. ¿Y has escuchado hablar acerca de una mujer llamada Cleopatra? Bueno, pues él tuvo una relación con esta mujer Cleopatra. Entonces son personajes históricos, son personajes reales, son personajes verdaderos. ¿Qué pasó con Julio César? Bueno, en algún momento de la historia lo mataron, lo apuñalaron y murió. Pero como este Cayo Octavio, que era su sobrino nieto, era muy cercano a él antes de morir había dejado un testamento en donde decía que este Cayo Octavio iba a ser adoptado como un hijo suyo. Por lo tanto, iba a ser nombrado su heredero. Entonces, este Cayo Octavio, de ser simplemente un familiar de Julio César, ahora pasó a ser su hijo adoptivo, por lo tanto, su heredero. Y es así como su nombre, Cayo Octavio, es cambiado a César. Recuerden, el tío era Julio César. Cuando este muere, toda su herencia, y ahora es hijo adoptivo y su nombre ahora es César. Hasta este momento este nombre de César solamente es por su padre adoptivo, vamos a decirlo así. Entonces, pasando el tiempo, este hombre, las autoridades romanas, ahora Roma se convierte en un imperio y él es nombrado emperador de este imperio. Y ahora, ¿cómo se llama César? Entonces es el emperador César. Pero ¿por qué este nombre ahora de Augusto? La palabra Augusto, déjenme, aquí tengo la información, quiere decir majestuoso, sublime o altamente reverenciado. Eso es lo que quiere decir la palabra Augusto. Entonces es César, sublime, majestuoso y altamente reverenciado. César Augusto. A partir de él, a todos los emperadores siguientes, ¿cómo se les llamaba? El César. Porque el primer emperador se llamaba César. Por eso todos los demás, los sucesores, adoptaban este nombre de César sobre ellos. Entonces, este es un poco de la historia de César Augusto. Él también vino a instaurar en el Imperio Romano lo que se conoce como la Pax Romana o la paz romana. ¿Qué quiere decir esto? Que el Imperio Romano venía conquistando por medio de guerras, pero una vez conquistadas las zonas, ellos lo único que querían es que hubiera paz en esos lugares. Por eso, muchas veces en los evangelios, cuando ves que empieza a haber alboroto, dice que los judíos, los judíos y los fariseos temen que César mande al ejército. ¿Por qué? Porque él no quería alborotos en el lugar donde gobernaba. Él quería
paz, quería que la paz o una aparente paz reinara en todo el imperio. Él conquistaba por medio de violencia, pero una vez que la zona era conquistada, ahora debemos imponer la paz en toda la región. Entonces, eso es un poco de lo que tiene que ver con César Augusto. Y el Imperio Romano en el tiempo de Jesús, déjame ver cómo funciona esto. Ya ni funciona, ¿sí ven? Bueno, pero ahí está el mapa. Todo eso que vemos ahí es lo que comprendía el Imperio Romano, menos esta parte, que es otro imperio que se llama el Imperio Parto. Pero todo lo que vemos verde y de colores ahí es lo que era el Imperio Romano en el tiempo de Augusto César. Toda esa era la región que él dominaba. Vamos a darle un pequeño acercamiento, hermano, a ver si se puede. Ahí. Bueno, déjeme. Aquí está la región de Judea. Aquí arriba hay Judea. Esa es la región donde Jesús nació. Pero era solamente una parte de lo que era el imperio romano. Bueno, vamos a ver algo más. Luego dice el texto, vamos a volver a Lucas 2. En los días de Augusto, que salió un edicto de César Augusto. ¿Qué es lo que salió? Un edicto, un mandato. Él estableció algo. ¿Qué tenía que haber? Que se hiciera, dice, un censo en todo el mundo habitado. Cuando habla de todo el mundo habitado, no habla de todo el mundo literalmente, sino de todo el mundo habitado, es decir, de todo el imperio que él gobernaba. Entonces, él dijo, vamos a hacer un censo y va a haber más información aquí. El versículo 2, este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta que salta a mi mente? ¿Quién fue Cirenio, verdad? Cirenio también es otro personaje real, otro personaje histórico que si tú te metes a la internet vas a encontrar información acerca de Cirenio. Y aquí traigo algunos datos acerca de él. Dice que el nombre griego era Cirenio y el nombre en latín era Quirino. Es la misma persona, cuyo nombre completo era Publio Sulpicio Quirino. Así era su nombre. Bien, si alguien va a tener un hijo en el futuro, pueden escoger ese nombre para que se escuche bien, bien poderoso. Publio Sulpicio Quirino. Del 51 a.C. al 21 después de Cristo. Fue un destacado funcionario y gobernador romano de Siria. Es conocido principalmente por realizar el censo mencionado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, durante el nacimiento de Jesús. Entonces, este cuate, vamos a dar otro acercamiento, hermano, por favor. Atrás en el otro mapa. Entonces vimos que la región de Judea era aquí. ¿Quién gobernaba aquí, recuerdan? Lo vimos en las predicaciones anteriores. Herodes era el gobernador de Judea, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Aquí. Herodes gobernaba esta parte. César Augusto gobernaba todo el imperio, era el emperador de todo. Y este cuate, ¿cómo dijimos que llama? Cirenio o Quirino, como sea, gobernaba esta parte que es Siria, junto con lo que es Damasco. ¿Saben quién era de Damasco? ¿Recuerdan? ¿O quién iba a Damasco en algún momento de la historia? El apóstol Pablo se estaba dirigiendo a Damasco. Entonces, Cirenio gobernaba esta región de Siria. Y aquí nos encontramos, y se encuentran los historiadores e intérpretes bíblicos con un problema. Dice aquí que hay un tema de debate histórico sobre la cronología exacta de cuándo sucedió este censo. Hay un conflicto ahí que hasta el día de hoy no se ha podido reconciliar. Y pues hay varias teorías en cuanto a esto. Algunos dicen o algunos descalifican a Lucas, o que este evangelio sea
verdadero o confiable, precisamente por estas contradicciones que hay en las fechas en cuanto al censo que se realizó. Hay varias explicaciones que no vamos a entrar en el tema porque no vamos a tener tiempo, porque es bastante largo, pero confiamos en que el Señor cuidó muchos detalles de su palabra y creemos que esto realmente sucedió. Al fin y al cabo tenemos personajes reales, como César Augusto o Augusto César, como sea, Cirenio, que sí verdaderamente se ha comprobado su existencia, que sí realmente gobernaron en algún momento de la historia de la humanidad. Pero ¿qué más vemos aquí? Dice que se hizo un censo. Tengo algún dato acerca del censo. Una de las explicaciones es que era probable que no haya sido un solo censo, como por ejemplo cuando aquí vienen los del INEGI, ¿no? Que tienen un mes para levantar el censo en todo el país. Se dice que este censo posiblemente no era un solo censo que se tenía que levantar en un determinado tiempo, sino que era un sistema de censos para que, como meta tenía establecer un sistema de recaudación de impuestos. Es decir, durante todo el año, en algún momento del año, los pobladores del Imperio Romano tenían que ir a sus ciudades a registrarse. A ver, yo soy Adolfo y tengo tal edad y aquí está mi esposa que tiene tal edad. ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos cumplieran con su deber de pagar los impuestos. En el Ecuador, cuando es las votaciones, ahí las votaciones no son si quieres vas y si no quieres no vas, son obligatorias cuando vienen las votaciones para cualquier tipo de votaciones, pero hablemos de las votaciones para el presidente. Tú naciste en un lugar y te registraste allí, te dan tu cédula de ciudadanía, se llama, y dice, ¿dónde estás registrado? Bueno, pues yo me registré donde nací. Mi esposa nació en un lugar que se llama Riobamba, ¿no? Entonces, si ella va a vivir a la capital, que es Quito, en el Ecuador, cuando viene el día de las votaciones, ella tiene que viajar a fuerza a donde está registrada para hacer su voto. Allá funcionó, obra del Señor. Pero ya no lo necesito porque ya pasó donde lo necesitaba. Bueno, ahorita lo vamos a necesitar otra vez, ojalá que funcione. Entonces ella tiene que viajar, no importa dónde esté, para ir y realizar su voto. Si no va, tiene una multa como de, no me acuerdo cuánto, como de $100 o algo así. Entonces, y esa fuerza. De la misma manera, aquí cuando ellos iban a ser censados, no venían los del INEGI a tocar su puerta y preguntarle sus datos. Ellos tenían que viajar de donde estuvieran al lugar de su procedencia a registrarse. Bueno, ¿qué más datos podemos recordar de aquí? Ya vimos quién es César Augusto, que se realizó un censo, que históricamente sí está comprobado que hubo varios censos en el Imperio Romano. Cirenio ya vimos que también es un hombre que sí existió, que sí gobernó en la región de Siria. Y dice también en el versículo 3, todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y aquí vienen los personajes importantes que nos interesan a nosotros. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Ahora aquí entran nuestros personajes, José y María. A María se le ha prometido que va a tener un hijo, que para este hijo no es necesaria la intervención de un varón, en este caso José, que estaba comprometido para casarse con ella. Bueno, en el Evangelio de Mateo, cuando en algún momento puedes ir a Mateo, Lucas no nos da este dato, pero Mateo sí lo da, y dice que cuando José se enteró que María estaba embarazada, ¿qué es lo que hizo? Como era un hombre justo, dice, quiso abandonarla, ¿verdad? Quiso irse para que a ella no la culparan de algún acto de, ¿cómo se dice? Fornicación, ¿no? ¿Cuál era la pena por la fornicación o por el adulterio? Apedreados, tenían que morir. Entonces, José quiso abandonarla en secreto, pero
mientras José pensaba esto, dice que vino un ángel también y le dijo: José, no te vayas, toma a María como tu esposa porque va a tener un hijo. El hijo que va a tener es obra del Espíritu Santo. Y José, siendo un hombre justo, quiso tomar a María como su esposa. Había creído la promesa de Dios. Entonces, María está embarazada, José tiene que viajar a empadronarse ahí a causa del censo. Y ahí pasamos al siguiente mapa. Ahora sí sirve esto. Dele al siguiente mapa, a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el viaje que José junto con María tuvieron que hacer. Aquí en Nazaret, en donde ellos vivían, este era el mismo viaje o casi el mismo viaje que María tuvo que hacer para visitar a Elizabeth, ¿se acuerdan? Fue a la región de Judea, pero ellos tienen que ir un poco más. Tuvieron que ir de Nazaret, rodear todo esto hasta llegar a Belén, que es la ciudad de donde ellos procedían. Ahora te vas a preguntar, ¿por qué no era más fácil venir recto? Era más fácil, ¿no? A lo mejor los maestros de la sección 22 estaban bloqueando esta parte y por eso tuvieron que rodear. No había maestros. ¿Por qué creen ustedes que no vinieron recto? ¿Por qué? Bien. Juan nos da ese dato, ¿verdad? El Evangelio de Juan nos da ese dato que judíos y, aquí está Samaria, y samaritanos no se llevaban, eran como enemigos, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos, para no pasar por Samaria, ¿qué es lo que hacían? Rodeaban, viajaban junto al río y llegaban a Belén. Se dice que el viaje que José, junto con María, que estaba embarazada y como ya sabemos, a punto de dar a luz, fueron 140 kilómetros. Recuerden, no habían aviones, no habían trenes, posiblemente fueron en camello. La tradición católica o la imagen católica dice que María fue montada en un burrito. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el viaje fue muy largo con una mujer embarazada a punto de dar a luz. Qué interesante. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí vamos a leer otro poco. Fueron para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Pero qué raro, ¿verdad? Que justo en este momento el emperador quiera hacer un censo. Qué raro que María, justo en este tiempo, ¿por qué no pudieron esperar un poco más hasta que naciera el bebé y entonces podían viajar más tranquilos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando? Dios, en su providencia, en su sabiduría, estaba moviendo todas las cosas para una sola, para que sus profecías fueran cumplidas. Dios estaba detrás de todo, estaba moviendo todo. Quizás nadie se daba cuenta, quizás ni José ni María se daban cuenta de todo lo que estaba sucediendo, pero Dios estaba armando el rompecabezas. Dios estaba dispuesto a cumplir su palabra. Vamos a pasar al punto número 2 y ahí vamos a ver cómo el Señor realmente va a cumplir su palabra. El Mesías ha nacido. Versículo 6, un versículo nada más. Sucedió que mientras estaban ellos allí, ¿en dónde estaban entonces? En Belén. Habían viajado 140 kilómetros, llegaron a Belén y mientras ellos estaban allí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. A partir de aquí, a partir del nacimiento del Mesías, ya lo hemos visto antes, pero ahora precisamente y específicamente vamos a ver cómo se ven las promesas del Señor cumpliéndose otra vez una tras otra. Quiero que vayan al Antiguo Testamento en el capítulo 5 y en el versículo 2. Vamos allí a Miqueas, en el Antiguo Testamento,
Espero poder encontrarlo pronto porque este es de los libros que se esconden. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice así: pero tú, Belén, no sé cómo se pronuncia, Efrata, como sea, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿De dónde va a salir este gobernante? Pero tú, Belén, de allí tiene que salir el Mesías prometido. ¿Qué es lo que sucedió? María, José junto con María viajaron 140 kilómetros. Seguramente si venían en camello, en burro, no sé en qué venían, pero no venían en auto, esto es seguro. Viajar en burro es bastante... ¿Alguien ha montado un burro? Se siente el azotón fuerte. No es como un caballo corre, pero se siente amortiguado, pero el burro es pasos secos. Si era en camello, nunca he montado en camello, pero no creo que era muy cómodo tampoco. Durante 140 kilómetros, a pesar de los azotones y todo, el bebé no nació. No nació antes porque no se había cumplido el tiempo, pero llegaron a Belén y no sabemos si fue inmediatamente o unos días después de que llegaron. El bebé, Jesús, nace en Belén específicamente. ¿Por qué? Porque el Señor ha movido todo y ha orquestado todo en la historia para que esto suceda. El Señor ha sido fiel una vez más a sus promesas. ¿Qué más podemos ver? Mientras estaban ellos, se cumplieron los días y dio a luz a su hijo primogénito. Una profecía más cumplida. Vamos a ver Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice así: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cuál es la profecía de Isaías? Que una virgen iba a dar a luz un hijo. ¿Era esto posible? No a la manera humana, pero sí en el poder del Señor. Una virgen, una mujer que nunca había estado con un varón, con un hombre, iba a dar a luz un hijo. Volvamos a Lucas y leamos lo que está pasando. Dice que dio a luz un hijo, pero un poquito antes, en el versículo 5, dice: para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él. Este dato es interesante porque dice que María, no dice María su esposa, no dice María su mujer, no dice María la que vivía con él, sino que dice María comprometida para casarse con él. ¿Quiere decir esto que María todavía no era esposa de José? Bueno, sí y no. Sí, porque seguramente sí vivía con él, pero su matrimonio no había sido consumado. Por lo tanto, Lucas bueno, sí, María vive con él, pero todavía no es su esposa de manera oficial, ¿verdad? Por eso, cuando dice la virgen concebirá a luz un hijo, o cuando vemos que tiene a su hijo o dio a luz a un hijo, viene a mi mente Isaías capítulo 7, 14, la virgen concebirá a luz un hijo. Aunque vive con José, y después creo que Mateo nos da la información que dice que José la mantuvo virgen hasta después de dar a luz al niño, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de ese dato? Porque después la Biblia, los evangelios narran
Y el libro de Hechos también creo que narra que María y José tuvieron más hijos, incluso nos dan los nombres de los hermanos del Señor Jesucristo. Pero mientras el niño no nacía, María seguía siendo virgen. La virgen concebirá a luz un hijo y les pondrás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios mismo habitando junto con su creación, hombro con hombro, lado a lado. Una vez más, la palabra del Señor se está cumpliendo. Dice también en el versículo 6, en el versículo 5, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Versículo 4, perdón. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. José era de la familia de David, era del linaje de David. Y si nosotros vamos a Isaías capítulo 9, versículo 7, vamos a ver algo sorprendente también. Vamos a Isaías 9, 7. Dice, el aumento de su soberanía. Bueno, vamos a leer desde el versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El aumento de la soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de ¿quién? Sobre el trono de David. ¿De qué linaje venía José? De David. Por lo tanto, el Señor Jesucristo también es contado en el linaje de ¿quién? De David, un descendiente de David. Vamos a ver Isaías 11 ahora, Isaías 11:1. Entonces, dice Isaías, un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces. ¿Quién es Isaí? ¿Alguien recuerda? El papá de David. Está hablando acerca de un retoño, de una rama que va a brotar del tronco de Isaí, y un vástago que dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Saben cómo dice el Señor Jesucristo en Lucas 4? El espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué está diciendo? Esta palabra, esta profecía de Isaías se está cumpliendo ¿en quién? En mí. Yo soy ese tronco o ese brote del tronco de Isaí. Una vez más, otra vez, el Señor está siendo fiel en cumplir su palabra, en cumplir sus promesas. En el nacimiento del Mesías. El Mesías ha nacido, ¿por qué? Porque la palabra de Dios ha sido fiel. Las profecías y las promesas de Dios se han cumplido en este niño. Y dale un clic ahí por favor, para que pase la diapositiva. Pero el punto número 3 es, el Señor ha cumplido. Ya estamos viendo que el Señor está cumpliendo sus promesas una por una. El Señor ha cumplido su palabra, el Señor ha cumplido sus promesas, el Señor ha cumplido sus profecías. Esto va del versículo 7 al versículo 21, donde otra vez vamos a seguir viendo una por una la palabra del Señor cumplirse. Vamos a leer, dice, en la misma región, es decir, en la misma región de Belén, donde el niño ha nacido, donde Jesús ha nacido. Unos datos antes, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habla de la humanidad de Jesús. Dios, la encarnación del Hijo de Dios, Dios mismo, siendo contenido en el cuerpo de un bebé.
Y dice que lo envolvió en pañales. Y cuando yo pienso en pañales, pienso en mi contexto, ¿verdad? Y seguramente me imagino un paquete de esos pañales, ¿cómo se llaman esas marcas? Esas del Clean Bebé y no sé, de un montón de esos, de ese tipo de pañales, ¿no? No, pero esos no eran los pañales de los cuales habla Lucas. Lucas está hablando de unos trozos de tela largos y dice que no eran pañales como los que conocemos ahorita, ¿no? Que se ponen para que el bebé no se haga del baño en la cama, ¿no? No, sino que habla de unas tiras. Busqué hasta cansarme una foto de Abigail cuando era recién nacida, porque en el Ecuador se acostumbra a hacer lo mismo. Abigail cuando nació tenía unos días de nacida y entonces en el Ecuador hay una práctica y a la misma vez una creencia que en el Ecuador hay unas fajas, como mi esposa a veces se las pone, unas que se enrollan, largas, que se enrollan aquí para tener su esa como falda, ¿no? Bueno, con esas fajas en el Ecuador enrollan a los bebés desde los pies hasta la cabeza y los ponen así rectitos. Y ellos piensan que los niños van a crecer pues rectos y los envuelven así. Y era la misma práctica que tenían en el pueblo, en la cultura judía. No eran pañales nada más de aquí, sino que envolvían a los niños de pies a cabeza con las manos, con sus extremidades rectas, para que estuvieran quietos. Y los ponían así. Y es de esa manera como se envolvió al Señor Jesucristo. Un bebé diferente, sí, pero normal como cualquier otro bebé fue envuelto en estas cintas de tela. Estos pañales nos hablan de la humanidad de Jesús. Un niño como cualquier otro. Que si tú piensas en un niño, ¿qué es lo que pasa con un niño? Un montón de cosas, ¿no? Que estaba corriendo y se cayó y empezó a llorar y su mamá corrió por él para levantarlo y le pusieron saliva en su rodilla y su llanto llegó a su fin. Ese era el Señor Jesucristo, un bebé como cualquiera de los seres humanos. Igual, no había diferencia, le salió sangre, estaba corriendo por allá con sus amigos y le empezaron a molestar quizás. Y no sacó superpoderes y decir, ya no me molesten. No, era un bebé que lloraba y que reía y que se alegraba igual que todos los niños. Es la humanidad del Señor Jesucristo. ¿Qué más vemos? Dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, hay un censo, hay mucha gente viajando. Y ellos están llegando a Belén, un pueblo no muy grande, un pueblo pequeño y despreciado por mucha gente, un lugar que no es que los lugares estaban llenos de turistas que estaban conociendo Belén como hoy, ¿verdad? No, sino era un tiempo normal en Belén, pero posiblemente no había muchos mesones o muchos hoteles, vamos a llamar a nuestro tiempo. No había muchos lugares de hospedaje en Belén. ¿Por qué? Porque nadie visitaba Belén. Nadie decía, no, pues vamos a ir de vacaciones. ¿Y a dónde vamos? No, pues a Belén, ¿verdad? Nadie quería ir a Belén, porque era un lugar, como se dice ahora, X, ¿no? Sin importancia, sin ningún atractivo. Pero posiblemente había ocupados los lugares por la gente que estaba viajando al censo. Posiblemente autoridades romanas estaban hospedándose en los mesones, en los hoteles, en los lugares de alojamiento. ¿Por qué? Porque recuerden, las autoridades romanas, al ser gentiles, no podían entrar a los hogares particulares de los judíos porque no era bien visto. Los judíos o los gentiles eran como algo sucio a la vista de los judíos, no compartían con ellos. ¿Recuerdan el caso de Pedro con Cornelio? Entra a mi casa, oye, Pedro, ven a mi casa. ¿Y qué dijo Cornelio? No es bien visto que un judío entre a la casa de un gentil. Por lo tanto, al estar los soldados realizando el censo, pues tenían que alojarse en lugares públicos, vamos a llamarlo así. Entonces, llegó José, llegó María, y no había lugar para ellos en el lugar donde generalmente los viajeros se hospedaban. Dicen que las casas o los alojamientos, los lugares públicos para alojarse en ese tiempo, eran
había una planta abajo y había una sala grande arriba. En la sala grande de arriba, en la parte de la casa de arriba, ahí se alojaban los viajeros, ahí es donde habitaba la gente. Y la primera planta, o vamos a llamarle el sótano, es donde se ponían generalmente los animales, y la gente que ya no alcanzaba lugar arriba, pues la mandaban abajo. Entonces, había animales, era prácticamente un establo, y José junto con María no alcanzaron lugar, estaba todo ocupado, y le dieron el lugar donde podían estar. Y estando en ese lugar, nació el niño, no había un lugar para acostarlo, un lugar adecuado, y tomaron el pesebre, que es el lugar, la caja donde comen los animales, y lo recostaron en ese lugar. Un niño como cualquier otro, y este pesebre nos habla de la humildad en la que llegó a nacer el Señor Jesucristo. Y hace eco en mi mente las palabras de Pablo en Filipenses, quizás, donde dice: Él, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, con su pobreza, creo que dice, fuésemos enriquecidos. El Rey del universo, el creador de todas las cosas, no vino a nacer en un palacio, vino a nacer en un establo y fue acostado en un pesebre, identificándose totalmente con aquellos que venía a salvar. ¿Recuerdan la profecía de Zacarías? Vino a quitar a los reyes de sus tronos y vino a exaltar a los humildes. Vamos a ver un poquito más adelante esto, pero eso es lo que sucede en el nacimiento de Jesús. Un niño normal envuelto en pañales como cualquier otro, que cuando dices, híjole, qué difícil es ponerle pañales a mis hijos, o qué difícil fue cuando mi mamá dice que yo no me quería poner pañales, ¿no? Y cerraba las piernas y ya no quería. Y cuando yo diga al Señor, oye, Señor Jesucristo, qué difícil fue ponerme pañales, tranquilo, porque yo también me los puse, yo también fui envuelto igual que tú, yo también sentí la misma incomodidad. Y es lo que el autor a los Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él pasó lo mismo que nosotros pasamos, como ese dicho, ¿no? Cuando nosotros vamos, Él ya viene de regreso, ¿verdad? Él ya lo pasó todo. Por lo tanto, tenemos esperanza y podemos pasar las mismas dificultades que Él pasó y podemos salir vencedores porque Él ya nos ha dado el triunfo. Entonces, ahora sí, el punto número 3, el Señor ha cumplido más promesas todavía que vamos a ver que el Señor está cumpliendo. Versículo 7 al 21, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando de sus rebaños durante las vigilias de la noche. El primer dato importante, en la misma región había pastores. ¿Qué eran los pastores? ¿Qué es lo que hacían los pastores? Pues cuidaban ovejas, ¿verdad? Las sacaban, las llevaban, las alimentaban. Cuando se acababa el pasto en un lugar, avanzaban más adelante para buscar nuevos pastos para sus ovejas. Esa era su tarea, ese era su trabajo. Pero, ¿qué caracterizaba a los pastores? Pues en primer lugar, seguramente el olor que tenían, ¿verdad? ¿Has conocido a alguien que cuida chivos o borregos? Ya parece que el olor se desimpregna en el cuerpo, ¿verdad? Cuando llegan huelen a chivos. Yo tenía un sobrino que él cuidaba chivos y cuando él llegaba olía a chivo, no traía ningún chivo arrastrando ni nada, pero olía a chivo, olía a oveja. Pero algo más que caracterizaba a los pastores era su mala fama. Tenían muy mala fama los pastores. Eran calificados como tramposos, deshonestos y mentirosos. ¿Sabes por qué? Porque pues tenía mucha realidad lo que la gente decía de ellos. Porque generalmente salían en grupos de pastores a cuidar, a pastorear. Por lo tanto, las ovejas se revolvían. Cada quien conocía a sus ovejas, pero siempre había pastores muy listos y muy vivos que decían, no, pero es que esta es mía. Esta oveja, y se adueñaban de las ovejas de los demás. Entonces eran gente con muy mala fama. Por lo tanto, cuando tenían que ir a los tribunales por alguna razón,
el testimonio de los pastores no era tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque eran deshonestos, tramposos, mentirosos. Si un pastor tenía que ir a testificar a tu favor, decían, este testimonio no es válido, no vale, no sirve, lo desechaban inmediatamente. Pero ¿qué pasó con estos pastores? Estaban en el campo, estaban cuidando sus rebaños, una actividad normal que siempre hacían. No había nada extraordinario en esa noche. Era una noche como cualquier otra. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Entonces están, como todas las noches, una noche ordinaria ahora se va a convertir en una noche extraordinaria. Un ángel del Señor se les presenta, la gloria del Señor ilumina todo y ellos tuvieron temor. Y el versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no teman, tranquilos, no tengan miedo. ¿Recuerdan lo mismo que le pasó a Elizabeth? Cuando el ángel se le presentó, ¿qué dijo? Tuvo temor. ¿Y qué dijo el ángel? No temas. Cuando el ángel vino a Zacarías, ¿qué pasó? Tuvo temor. ¿Y qué dijo el ángel? No temas. Cuando vino con María, ¿qué pasó con María? Tuvo temor. ¿Y qué dijo el ángel? No temas. Cuando vino con los pastores, tuvieron temor. ¿Y qué dijo el ángel? No teman. Tranquilos. No teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo. Les traigo buenas noticias que van a llenarlos de gozo y va a haber gozo en todo el pueblo. Estos pastores, de los cuales su testimonio, su palabra no servía para nada para los romanos, son los primeros en enterarse de las buenas noticias. Ellos tienen la noticia más importante que se ha escuchado en toda la historia de la humanidad. ¿Cuál es esa noticia? Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ellos son los recipientes de esta noticia. ¿Quién les va a creer? Nadie. Su testimonio no vale. ¿Pero qué está pasando aquí? El Señor está cumpliendo la profecía de Zacarías en Lucas, capítulo 1, versículo 52. ¿Qué dijo? Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. ¿Quién era el que debería haber recibido la noticia del nacimiento de Jesús? Quizás Herodes, quizás César Augusto, posiblemente Cirenio, gente importante en el momento, pero no fueron ellos, fueron los pastores, los que su palabra no valía nada. Pero al Señor Dios le plació comunicarles a ellos primero. Los poderosos fueron dejados a un lado, y los humildes están siendo exaltados. La palabra de Dios, dicha por Zacarías, se está cumpliendo. ¿Dónde ha nacido el Salvador? ¿Les ha nacido el Salvador? O les ha nacido, dice el versículo 11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuál era la ciudad de David? La ciudad de David era, o la Biblia llama a la ciudad de David a Jerusalén, pero hay una parte en la Biblia donde llama a Belén como la ciudad de David. En el segundo libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 5, dice así: y David respondió a Jonatán: mira, mañana es luna nueva y debo sentarme a comer con el rey, pero déjame irme para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Si tu padre me echa de menos, entonces dile: David me rogó mucho que le dejara ir a toda prisa a Belén, su ciudad. Entonces, Belén también es conocida como la ciudad de David, que es donde el Señor Dios le ha placido que su hijo venga al mundo. ¿Qué más dice este pasaje? Les ha nacido hoy un Salvador. ¿Qué es lo que los judíos han estado esperando por cientos y cientos de años?
Precisamente eso, un Salvador, alguien que venga y los salve de la opresión, no solamente de los romanos, sino de todos los imperios que han pasado sobre ellos, sobre los asirios, sobre los egipcios, sobre todos los que los habían oprimido. Pero no solamente eso, sino que se está cumpliendo lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, entre su descendencia y tu descendencia. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Está pronunciando una maldición sobre la serpiente. Va a haber descendencia de la mujer, va a haber una descendencia tuya, le dice a la serpiente, pero el descendiente de la mujer va a salir triunfador. Él va a ser el Salvador prometido. En Génesis 3:15, ¿cuántos años habían pasado? Muchos años, miles de años quizás, pero ahora la promesa del Señor en Génesis 3:15 se está cumpliendo al nacer el Salvador. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 1 al 9. Dice así: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste la alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calce el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía de la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ese Salvador prometido en Génesis, ese Salvador prometido en Isaías, ha venido ahora. Se ha cumplido la palabra de Dios. Dice más: porque les ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. No solamente apareció el ángel ahora, sino que vienen una multitud de los ejércitos celestiales, quizás más ángeles también, y dicen esto. No sé si esto es una canción realmente, pero son palabras que ellos pronunciaron y dijeron: gloria a Dios en las alturas. Este nacimiento va a traer gloria al Señor en las alturas, y en la tierra, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber paz entre los hombres. ¿Recuerdan? La paz romana, o la supuesta paz romana, que ponía supuesta paz entre los hombres que habitaban la región. Pero esta paz que este niño va a traer es otro tipo de paz. Es una paz entre Dios y el hombre. La verdadera paz que el hombre necesita no es con sus semejantes, sino es con Dios en primer lugar. Una vez que el hombre esté en paz con Dios, va a lograr estar en paz con sus semejantes. Hoy en día estamos viendo gobiernos que quieren poner paz. Pero ¿cómo? ¿Cuál es su manera de poner paz? Llevando guerra, ¿verdad? Esa es la manera en que el hombre quiere poner paz. No, pues este país está en pleito entre ellos, vamos a llevarles la guerra para que por fin puedan poner o puedan vivir en paz. El Señor, el Dios Todopoderoso, tiene una manera
de poner paz, el nacimiento y la muerte de su Hijo. Es la única manera en que nosotros podemos vivir en paz con Dios. Entonces los ángeles dicen estas palabras. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas a los pastores. Por fin las palabras de los pastores tenían peso. Por fin las palabras de los pastores eran creídas. Todos los que escucharon lo que los pastores dijeron se maravillaron. Recuerden, José, María y los que estaban en el mesón no escucharon el mensaje de los ángeles a los pastores. Estas noticias eran nuevas para ellos. ¿Qué habrán pensado los que estaban en el mesón? Pues es un niño normal como cualquier otro. Nació igual que cualquier otro. Seguramente su madre María tuvo dolores de parto como cualquier otra mujer. Este niño fue envuelto en pañales como cualquier otro niño. Pero ahora, con la noticia de los pastores, todos se llenan de asombro, todos se llenan de gozo. Pero María, dice, atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. María, la madre del niño, posiblemente no entendía todo lo que estaba pasando en su vida en ese momento. Quizás no entendía que este niño era el niño que tanto había sido esperado por su pueblo, el niño que cambiaría la historia, no solamente de ella, no solamente del pueblo judío, sino de toda la humanidad. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Entonces vemos cómo el Señor es fiel a sus palabras, cómo el Señor es fiel a sus promesas, y el Salvador del mundo ha nacido. Tan real es que el Salvador del mundo nació ese día, que hoy nosotros estamos aquí porque esas palabras se cumplieron. Porque ese niño no solamente murió, sino que también murió por nosotros. Y si tú estás sentado hoy aquí con tu Biblia, con la palabra de Dios en tus manos, y no solamente en tus manos, sino en tu corazón, es por la obra de este niño que nació en Belén. Un niño como cualquier otro, pero diferente a cualquier otro. Y el dato que nos da al final dice que el niño fue circuncidado al 8º día. Pero esto nos va a dar ¿cómo se dice? Un zoom a esta escena, y lo vamos a ver la próxima semana. Así que no te pierdas el siguiente mensaje. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por aquel niño que nació en Belén, que no se quedó como un niño, Señor, sino que creció como cualquiera de nosotros, pasó dificultades como cualquiera de nosotros, murió como cualquiera de nosotros muere, pero no una muerte que cualquiera de nosotros moriría, Señor. Murió en la cruz como un criminal, como un delincuente, no por sus delitos, no por sus pecados, sino por los nuestros, Padre. Queremos darte gracias por ese niño que nació y por ese hombre que murió en nuestro lugar. Te alabamos, te glorificamos y deseamos con nuestros corazones poder llevar esta buena noticia de salvación a la gente que no la conoce, a la gente que no la ha escuchado, Señor. Ayúdanos, prepáranos, y que nosotros seamos usados como instrumentos limpios en tus manos para la obra de evangelización que nos has dejado como tarea, Señor. Queremos darte gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.